En este video vamos a hablar acerca de cuál es el propósito del sistema operativo y vamos a identificar algunos elementos bastante generales que constituyen a un sistema operativo. Podemos decir que uno de los propósitos del sistema operativo es compartir de manera eficiente los recursos de un computador entre los usuarios y los procesos. Digamos que los usuarios quieren usar un computador para llevar sus tareas. Esas tareas se llevan a cabo a través de la ejecución de aplicaciones que se convierten en procesos. Entonces, el sistema operativo tiene como tarea muy importante lograr que todas esas aplicaciones que requieren los diferentes usuarios se puedan ejecutar dentro de un computador. Vamos a ver entonces cuáles son esos elementos o cuáles son esos recursos que pueden constituir un computador. Inicialmente podemos hablar del procesador. El procesador es lo que conocemos comúnmente como CPU. Es el encargado de llevar a cabo la ejecución de procesos. Los dispositivos de almacenamiento son aquellos elementos del computador que te permiten guardar información de manera permanente. Podemos guardar programas, podemos guardar archivos de texto, podemos guardar archivos binarios, podemos incluso almacenar procesos. Por ejemplo, usted tiene una aplicación que toma mucho tiempo en ejecutarse y usted lo que podría o desearía hacer es guardar una imagen del estado de la ejecución de esa tarea en un momento dado para posteriormente retomar la ejecución de esa tarea donde quedó. Otro elemento muy importante o otros elementos muy importantes son los módulos de entrada y salida. Los módulos de entrada y salida también se conocen como los módulos E/S. Aquí lo tenemos como I/O de Input-Output. Son esos elementos que me permiten sacar información del computador hacia el mundo externo o tomar información del mundo externo hacia el computador. Otro elemento importante es el boot del sistema. El boot del sistema es el que permite que todos los elementos mencionados anteriormente se puedan comunicar, puedan intercambiar información. Entonces, el boot del sistema es un elemento bastante importante y vale la pena aclarar que en un computador no existe un solo boot del sistema, sino que existen varios buses del sistema. Esto que tenemos acá es un diagrama, digamos, bastante general, bastante abstracto respecto a los elementos que acabamos de mencionar. Habíamos hablado de la CPU, habíamos hablado de la memoria principal o los dispositivos de almacenamiento. Aquí habíamos hablado del bus del sistema. Recordemos que el bus del sistema es aquel que me permite comunicar los diferentes componentes, y tenemos los módulos de entrada y salida, que son los que permiten sacar información del computador hacia el mundo y tomar información del mundo hacia el computador. Muy bien, vamos a identificar o a mencionar algunos elementos de la CPU. Dentro de la CPU tenemos algo que son los registros. Todos estos rectángulos que ustedes ven acá son registros. Digamos que esa es la unidad de almacenamiento o es la zona de almacenamiento más rápida a la cual puede acceder una CPU. Sin embargo, estos registros son muy pequeños, tienen una capacidad muy limitada. Hemos escuchado que hay arquitecturas de 32 bits. Hemos escuchado que hay arquitecturas de 64 bits, que son las más comunes hoy en día. Eso quiere decir que los registros de una arquitectura de 32 bits tienen una capacidad de 32 bits. Una arquitectura de 64 bits quiere decir que el registro tiene una capacidad de 64 bits. Vamos a hablar de algunos de los registros que vemos acá. Uno de ellos es el Program Counter y el otro es el Instruction Register. Estos dos registros se utilizan por parte de la CPU para ejecutar programas. Los programas se localizan en la memoria principal. Para que un programa se pueda ejecutar es necesario que ese programa resida en memoria principal. Lo que hace el Program Counter es identificar cuál es la próxima instrucción que se va a tomar de memoria y que la va a recuperar la CPU para llevar a cabo su ejecución de esa instrucción que está en memoria principal. El Instruction Register, por otro lado, es aquel registro del computador que tiene como propósito
almacenar esa instrucción que se trajo de memoria principal y ahora se tiene en la CPU. Esa instruction register es muy importante porque él va a ser analizado y poder determinar qué tipo de instrucción que estaba en memoria necesita ser ejecutada. ¿Quién la ejecuta? La unidad de ejecución. La unidad de ejecución tiene la capacidad de llevar a cabo tareas de hacer operaciones aritméticas, hacer operaciones lógicas y otras operaciones que requieren los programas para ser ejecutados de forma exitosa. La CPU, digamos que aquí la estamos viendo un poco más en detalle. Como les había mencionado, está constituida por diferentes registros. Aquí vemos algunos de ellos. Ya mencionamos el Program Counter y el Instruction Register. Como les mencioné hace un momento, son las unidades de almacenamiento más rápidas a las que puede acceder la CPU, pero eso sí son muy limitadas en su capacidad. Estamos hablando del orden de los bits. Otros registros que podemos ver son el MAR, el MBR, el IOAR y el IOBR. Vamos a ver, digamos rápidamente, en qué consiste cada uno de ellos. El MAR es un registro en el cual se me está indicando la región de memoria a la cual yo quiero acceder, bien sea para leer o escribir. El MBR es un registro en el cual se me da la dirección de memoria donde quiero almacenar o quiero recuperar datos de forma temporal que están en la memoria RAM. El IOAR me da la información de la dirección de memoria donde puedo acceder a un dispositivo. El IOBR me da la información donde yo puedo almacenar datos de manera temporal asociadas a un dispositivo. Entonces, esos son algunos de los registros que podemos identificar dentro de una CPU. La memoria es una zona del computador donde se pueden almacenar los datos de forma temporal. Esa memoria tiene unas direcciones. Esas direcciones, digamos, van incrementando su valor de manera constante, 0, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a n-2, n-1. Es una región de memoria que tiene una capacidad de n posiciones, ¿sí? Va desde 0 hasta n-1. Y algo que es importante es que en esa región de memoria yo no solamente almaceno datos, como lo indica esta parte de la gráfica, sino que yo también guardo los programas, es decir, los procesos. Cuando un programa que está en un disco duro o en una memoria USB o está en un DVD se carga en memoria, ya deja de ser un programa y se convierte en un proceso. Y lo que hay guardado en la memoria son las diferentes instrucciones que constituyen este programa.